370 muertos bajo el régimen de excepción, reporta Socorro Jurídico Humanitario. La última víctima era Joaldi. Estuvo preso 2 años y fue liberado con insuficiencia renal. Según dicha organización, él se dedicaba a trabajos de albañilería. Cuando lo capturaron, era un joven de tan solo 22 años. Para esta ONG, él era procesado siendo inocente, así como el 94% de las víctimas fallecidas bajo régimen. Este día, lamentablemente, hemos confirmado 370 víctimas mortales a causa de la medida del régimen de excepción, de las cuales el 94% no tenía perfil de pandillero y de las cuales cerca del 100% solamente fueron presentados a una audiencia y no tuvieron derecho a la segunda audiencia, es decir, murieron bajo la tutela del Estado sin derecho a absolutamente nada. Antes que el juez sin rostro viera su causa, llegó la muerte, lamentablemente. Y hay que decir, el 40% de las víctimas mortales del régimen de excepción de este universo de 370 habían signos de violencia, más del 30% por negligencia médica. Añade que también hay un buen porcentaje de presos que presentan insuficiencia renal y no tienen acceso a medicamentos para tratar esta enfermedad. Negación de tratamiento médico, que es otra forma de torturar a la gente. Y el demás porcentaje, por inferencia, podríamos decir que cualquiera de esas dos causas ya al momento de una investigación seria, ¿verdad?, de parte de las autoridades que no hacen. Importante señalar que a las familias les nacen derechos a partir de la muerte de sus familiares en los centros penitenciarios y es el llamado que les estamos haciendo. No es voluntad de Dios que la gente se muera simplemente bajo la tutela del Estado, sino que hay unos responsables, hay una cadena de agentes de Estado responsables de la muerte de estas ya 370 víctimas. Dicen que la etapa de esta enfermedad avanza en los reos de los diferentes penales del país. En cuanto a las enfermedades, estamos muy preocupados por la insuficiencia renal principalmente, porque en los últimos días hemos visto no solamente personas liberadas en etapas muy avanzadas con insuficiencia renal, sino que personas que la causa de la muerte en los centros penales es justamente eso, haber padecido una insuficiencia renal. Y lo más grave es que estamos notando un patrón que, a la luz de lo que nos explicaban los forenses del mandato de muertes extrajudiciales, sucede a partir de las golpizas que una persona recibe y en consecuencia hay una insuficiencia renal a causa de la lesión. Ingrid Escobar recalca que expertos afirman que el inicio de esta enfermedad se podría generar por otras situaciones. Entonces, en Naciones Unidas nos explicaban que no es posible, ni aunque el riñón esté sometido a mucho tiempo con poca agua, que un joven de 25 años, en el tiempo de un año, por ejemplo, desarrolla insuficiencia renal crónica irreversible. No es posible que naturalmente se dé esa enfermedad. Entonces, ¿qué nos confirma esto? Que en centros penales como Izalco, Mariona, Panteos, hay torturas y esto causa de muchos padecimientos de enfermedades como la insuficiencia renal. Escobar destaca que donde no se han reportado muertes hasta este momento es en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Para TVM El Salvador, informó Marcela Hernández.